Tengo 40 minutos así bien exactos para terminar de hacer 4 problemas. Me tengo bastante fe. Y tengo también bastante fe en ustedes. ¿Sí, chicas? Bien, hoy día vamos a terminar el tema de movimiento circular uniforme. Decidí hacerlo en una sola semana y en una sola sentada con nosotros para ya no tener que volver a ver este tema de nuevo. Este es el único tema que vamos a hablar de este tipo. ¿Sí? Así que, antes de comenzar, lo primero que tenemos que ver, sería bueno recordar un poco los temas que hemos estado tratando, ¿no? Primero que nada, hay que recordar que todo movimiento circular es como un movimiento lineal, solamente que en vez de cambiar mi distancia, yo estoy cambiando mi... Señoritas, estoy cambiando mi ángulo. Entonces, como yo cambio mi ángulo, profesor, yo puedo definir una velocidad angular en función de este cambio del ángulo y del tiempo. Siempre recordando que este cambio de ángulo tiene que estar en radianes. Ya vimos en geometría que es más útil trabajar en radianes que trabajar en sexagesimales. Muy bien. Luego de esto, decimos que también había una velocidad tangencial. Pero esta velocidad tangencial era... Miren, voy a usar la hoja porque la puedo usar. ¿Qué ven aquí, señoritas? Una línea. Una hoja. Es un plano, ¿no? Sí. Y si yo lo giro y lo cierro, igual que nuestra buena amiga el cilindro, ¿qué se vuelve mi plano? Una circunferencia. Es una circunferencia, ¿no? Entonces, es lo mismo. Si yo quiero medir... Para poder poner las participaciones aquí. Ya, bien. Es lo mismo, profesor, porque entonces si yo tengo una línea recta y la cierro sobre sí misma, me va a dar una circunferencia. Entonces yo puedo generar una velocidad en función de este recorrido sobre la superficie del papel o sobre toda la circunferencia. A esta velocidad la vamos a llamar velocidad tangencial y depende de mi arco y mi tiempo. Muy bien, pero recordemos que el arco, cualquier arco que uno describa, es ángulo por el radio. Señorita Luciana Espinosa. ¿Profe? Señorita Luciana Espinosa. Mi arco es ángulo por el radio, pero el ángulo entre tiempo, nosotros lo habíamos definido de otra forma, ¿no? Recuerde, así como podemos medir tiempo, velocidad como distancia sobre tiempo, podemos medir la velocidad angular como ángulo sobre... ¿Verdad? Tiempo. Como ángulo sobre tiempo. Entonces, yo puedo agarrar de aquí, pero este ángulo sobre tiempo es igual a velocidad. Vamos, su nombre lo dice. Este ángulo se vuelve velocidad angular. Ajá, entonces mi velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el... Radio. Claro, por el radio de la circunferencia. Gracias, señorita Luciana Espinosa. Muy bien, entonces, si nosotros tenemos esto, señorita Alessandra Rojas. Sí, profe. Señorita Alessandra Rojas, si yo pongo, aquí todas atentas porque igual vamos a utilizar esto, si yo pongo que mi velocidad angular vale 3 y mi radio vale 3, ¿cuánto valdría mi velocidad tangencial? Señorita Alessandra. Ok. 9. 9. ¿Quién me dijo? Yo. ¿Yo quién? ¿Quién yo? Gutiérrez. Quería que la señorita Alessandra me respondiera 9. Ya, está bien, no puedo hacer nada. Gutiérrez y Silva, ya. Pero, ¿qué sucede entonces, señorita Gutiérrez, si es que yo subo, aumento mi radio?
Aumenta el resultado. Aumenta mi resultado. Entonces, si yo pongo mi radio 10, ¿cuánto vale mi velocidad tangencial? 30. 30. Si yo aumento mi radio, ¿aumenta mi velocidad tangencial? Entonces, todo movimiento que nosotros tengamos en velocidades tangenciales depende del Radio. Depende del radio. Muy bien, muy bien. Vamos, chicas. Sé que saben, solamente que están aquí, ¿cosa? Están con sueño. Digo, tú no tienes que ser sincero en esta vida. Yo sé que están con sueño. Están cansados. El hambre gana más, lo sé. Muy bien, entonces, ya hemos tenido que un cambio de dirección cualquiera va a ser generado por la aceleración centrípeta. Entonces, siempre vamos a trabajar nosotros con aceleración centrípeta, ¿sí? Y la aceleración centrípeta siempre va a ser velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o velocidad angular al cuadrado por el radio. Esta es la única fórmula que tenemos que aprender. El resto son relaciones que hemos visto en las clases pasadas. Bien, con esto pues nos toca ahora hacer problemitas. Y problemitas bien rapiditos. Señorita Samares Pichán. Ya nada. Señorita Pichán, si yo digo que un cuerpo se mueve a 3 kilómetros por hora, en una hora, ¿cuánto se mueve? El nombre, la misma frase te lo dice. 3 kilómetros por hora. Entonces, en una hora te mueves 3 kilómetros. En 2 horas, ¿cuánto te mueves? Bien, pero, ¿y si yo le digo, señorita Samares Pichán, que mi ángulo, mi velocidad angular se mueve a pi cuartos radianes por segundo? En un segundo, ¿cuántos radianes yo me muevo? O si no, la señorita... la señorita María Paz. Aquí estoy, profesor. Mi micrófono no prende, no sé qué le pasa. María Paz, yo siento que está así. Aquí estoy, profesor. No, sí, estoy normal. Dígame. No está molestar. Señorita María Paz, Dígame. si en un segundo yo me muevo pi cuartos, en 2 segundos, ¿cuánto me estoy moviendo? Un segundo se mueve pi cuarto. En 2 segundos, Sería el 2 pi. 2 pi cuartos, ¿sí o no? En 3 segundos, Sería 3 pi cuartos. ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener el ángulo barrido? Disculpe, profesor, ¿podría repetir? Mi internet está fallando. Si Lo yo escucho quiero, entrecortado. si yo quiero, ya, la velocidad angular me dice que con cada segundo yo me voy a mover pi cuartos. Si yo quiero ver qué segundo se ha barrido en 4 segundos, ¿qué tengo que hacer? Sumo, resto, multiplico, divido. Si desea algo, ¿qué? Lo multiplica, creo. ¿Cuál será el ángulo? Claro. ¿Cuál sería el Repite, ángulo? profesor, por favor, lo siento. ¿Cuál sería el ángulo barrido? Solo tengo que multiplicar la cantidad de segundos que yo quiero analizar. Por eso, la velocidad angular es ángulo entre tiempo. Si yo quiero saber el ángulo en 4 segundos, este 4 que estoy viendo paso a multiplicar y me dice que en 4 segundos yo he barrido un ángulo de pi. Muy bien. Y señorita Mariana Barrón. Sí, profesor. Señorita Barrón, una pregunta. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa que en 4 segundos yo haya barrido un total de distancia pi? ¿Cuánto de una circunferencia me he movido? A ver, lo voy a poner gráficamente. Ahí está.
Miren, en cada profesor. segundo yo me muevo pi cuartos, pi cuartos, pi cuartos, pi cuartos. ¿Cuánto de una circunferencia me he movido? ¿Toda la circunferencia o una parte? Una parte, ¿Qué parte? media circunferencia. Media circunferencia. Muy bien. Señorita Ariana González. Sí. Señorita González, una pregunta. Entonces, como yo tengo una velocidad angular constante, en cada segundo yo tengo que barrer el mismo La misma cantidad, del mismo terreno. ángulo, ¿no? Ujú. El mismo ángulo. En 8 segundos, ¿yo hubiera dado la vuelta completa o no? Sí. Muy bien. Entonces, aquí hay un concepto muy interesante. Va a haber un punto o un instante en el tiempo en el cual yo voy a regresar a la posición, En la que estabas. a la posición original. Entonces, como tenemos una posición original, podríamos hablar nosotros de un movimiento que comience en un punto y termine en un punto y vuelve a repetir su movimiento, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de movimiento era ese? Circular. ¿El ciclo? Es un ciclo, es un movimiento P. Vamos, vamos. ¿Es periódico? Ajá, es un movimiento periódico. De aquí es como se obtiene periodo y frecuencia. No lo vamos a hacer, pero para que lo tengan en el video. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que en cada instante yo voy a moverme pi cuartos. Ese es el significado básico de esta solución. Ahora, señorita... la otra señorita, Pierina Barrón. Señorita Pierina. ¿Dónde está? Sí, profesor. Ahí está, señorita Pierina. Señorita Pierina, yo quiero mi velocidad tangencial, pero mi velocidad tangencial está en relación a mi velocidad angular y mi radio. Si el radio es de 4 metros, ¿cuánto sería mi velocidad tangencial? ¿Sería 8? A ver, vamos a reemplazar. Pi cuartos por 4, 4 con 4 se va y me queda que mi velocidad tangencial es de pi metros sobre segundo. Es bastante sencillo. Siempre que yo quiero determinar mi velocidad tangencial, solo multiplico mi velocidad angular por el radio. Lo hemos determinado más arriba, ¿no? Pero así se explica más sencillo. Bien. Y gracias, señorita Barrón. Y señorita Nicole Cabero. Sí, profe. Señorita Nicole Cabero, una pregunta. ¿Y si mi radio es 40, mi velocidad tangencial va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Cuánto sería mi velocidad tangencial en este caso? 80. ¿10? ¿Qué? Señorita Sara Vargas, ¿qué pasó? Nada. Lo que sucede, chicos, es que aquí tienen que ver que yo no estoy poniendo el ángulo. Yo lo que estoy poniendo es la velocidad angular. Entonces, velocidad angular por el radio. Pi cuartos por 4. 4 con 4 se va y me queda pi. En este caso es pi cuartos por 40. Cuarta abajo 1, cuarta arriba 10 y me queda 10 veces pi metros sobre segundo. ¿Se entendió? Sí. Ya. Señorita Nicole Cabello, ¿se entendió? Sí, ahora sí entendí. Yo decía, ¿por qué no me sale? ¿Por qué sale diferente? Ya, sale diferente, o sea, por eso siempre tienen que considerar, la velocidad tangencial es velocidad angular por el radio, para todos los casos, ¿sí, señoritas? Muy bien, continuamos. Por eso decía que le tengo fe. Bien, este es el siguiente caso. Tenemos, no sé si es que, voy a hacer mi pregunta, sí saben lo que es un CD, ¿no? Sí, obviamente. No, miren, es que uno tiene que ser sincero, no vaya a ser que de acá a unos años pregunte a unas nuevas alumnas, ¿ustedes saben qué es un CD? Y me van a decir, ¿qué es eso? Así, con su cara, ¿qué es eso? Si yo les pregunto a ustedes qué es un disquete, muy seguramente van a decir, ¿qué es eso? ¿No es esa cosita que tiene como cuadrada, que tiene como que una cosita en el medio?
Sí, más grande. ¿Y para qué sirve? No sé, era el USB de la época, creo. Era el USB de la época. Ujú. El disquete era el USB de la época. Ustedes van a su símbolo de guardado y es un disquete. Yo le muestro eso a un niño más joven y decir, ah, mira, es el símbolo de guardado. Soy yo. Yo no sabía. Recién me di cuenta. ¿Ya ven? Por eso les digo. Era una cajita normal. Ay, No, por eso pongo mi pregunta bien en claro de, ¿saben lo que es un CD? No vaya a ser que ahora ya no utilicen CD y tú utilicen USB y micro SD y voy a estar con mi cara. Qué viejo soy. Bien. ¿Qué pasa con los CDs? Si ustedes tienen un CD corriendo y ponen un objeto en el CD, mientras más lejos de su radio vayan, más rápido va a girar el objeto. ¿Sí? Inténtenlo, créanme. Busquen un CD, algo que rote, y pongan un objeto en sí, ¿no? Bien, para este problema nos está diciendo que todo el disco, este disco, tiene una velocidad angular de pi octavos, ¿sí? Radianes por segundo. Señoritas, o mejor voy a llamar con apellido y nombre, que es más sencillo. Señorita Mariciel Iglesias. Señorita Mariciel Iglesias, estos radios, ¿quién de estos radios es el más grande? ¿R2? Yo diría que R3, que vale 18 centímetros. Entre estos tres. Ya. Está bien, no se preocupe. Esta es la señorita Iglesias. Ya, pero, digamos, señorita, como dijimos antes, en el radio mayor va a haber mayor velocidad tangencial. ¿Cuál de ellos va a ser más rápido? ¿B1, B2 o B3? B3, muy bien. Entonces, pero aquí hay un tema, señoritas. Yo no puedo trabajar con mi radio en centímetros. ¿Por qué, profesor? Porque no puedo. Recuerden los radios y mis velocidades tienen que ser en metros por segundo. Así que, si yo quiero hallar mi velocidad tangencial usando la fórmula de velocidad angular por el radio, que es pi octavos por cada uno de estos valores, yo tengo que utilizar la conversión de 1 metro en 100 centímetros. Señoritas, recuérdenlo toda la vida. ¿Cuánto vale 1 metro? 100 centímetros. 100 centímetros, profesor. Eso no se duda. Eso está grabado en piedra, profesor. Claro, es 100 centímetros. Señorita Vilma Domínguez. Sí, profesor. Señorita Vilma Domínguez. Para usted, ¿cuál es la herramienta más útil en toda la matemática? La regla de 3 simple, listo. Literalmente hablando, la regla de 3 simples, profesor, es la regla más sencilla de toda la matemática. Y es la más útil. Esto que estoy haciendo aquí, de 11 centímetros por 1 metro sobre 100 centímetros, es regla de 3 simples. Recuerdan, toda la vida esto es regla de 3 simples. Todas las ecuaciones son regla de 3 simples, de alguna u otra forma, pero son todas regla de 3 simples. Entonces, siempre que vamos a trabajar en metros, nosotros tenemos que decir, ya, pi octavos radianes por segundo, que es mi velocidad angular, multiplicado por 11 centímetros para el radio 1, pero a mí me falta convertir a metros. Ya, pongo 1 metro sobre 100 centímetros. Esto lo puedo hacer porque 100 centímetros es 1 metro, y 1 metro entre 1 metro es 1. Así que puedo hacer esto, ¿sí? 1 metro sobre 100 centímetros. Otra forma, profesor, háganlo en centímetros y luego pásalo a metros utilizando regla de 3 simples. También funciona. Cualquiera de los dos es válido. Muy bien. Yo opero y me tiene que salir un valor en pi. ¿Sí, señoritas? Un valor en pi y aquí me tiene que salir, pues, como estoy trabajando en metros sobre segundo. Por favor, siempre recuerden esto. Cuando yo trabajo en metros, mi solución me tiene que estar en metros sobre segundo. Muy bien. Señoritas, si ustedes me dejan la tarea así, solamente en pi, ya les he dicho, yo se las voy a aceptar. No hay ningún problema. Para mí me basta y me sobra, ¿no? Pero si ustedes desean, para hacerlo, pues, no sé, un cálculo precisado, un cálculo sin el pi,
No me utilicen el 3,15926. Siempre, siempre en todos los casos utilicen 22/7. ¿Sí, señoritas? Solo Sara Vargas hace su... Es que es sencillo. Siempre que ustedes vayan a hacer estos cálculos y les quede con pi y alguien le dice, pero no me gusta que quede en pi, ya, 22/7 y se acabó. ¿Sí? Hay como 1000 formas de determinar pi, pero esta es la más sencilla. Muy bien, ¿dudas, preguntas de esta parte? Porque hay un problema parecido en la tarea. Espere. ¿Que espere? No, estoy viendo. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la velocidad angular, el radio, multiplicarlo y convertirlo a metros. Si me lo expresan en pi, bien respuesta. Si me lo expresan con 22/7, bien respuesta. Si me lo expresan en comas decimales, voy a tener que revisarlo un poco el problema, pero muy seguramente va a estar bien el problema. ¿Sí, señoritas? Pero una consulta. Dígame, señorita Sara Vargas. No es el problema, pero es del tema. Había una formulita que era S es igual a teta por radio. ¿De qué era? Es que lo apunté y me olvidé. Ah, es del arco. Arco. Ok, profe, muchas gracias. Recuerde, si quiere recordar de dónde viene es, ya, pero ese arco, si fuera toda la circunferencia, sería 2pi. Así que te queda 2pi por radio. Y el 2pi es toda la circunferencia. Y el 2pi por radio, el perímetro de la circunferencia. Viene lo mismo. Tiene sentido ahora con geometría también. Listo. Entonces, dígame, señorita Mingas. Ya. Siempre que me dan en centímetros tengo que convertirlo a metros. La mayor parte de los casos, el 99.9% de los casos hay que convertirlo a metros porque es importante que la velocidad tangencial esté expresada en metros sobre segundo. ¿Sí? Muy bien. Ejercicio 2. Ya, esto que está aquí, voy a hacer una pregunta. ¿Tiene bicicleta, no? No me digan que no. No, No tengo. No. No es mía. Pero tengo patín. Pero ¿saben cómo funciona la bicicleta? sí. O sí. Obvio. Pedaleas y te mueves. Like, Claro. profe. Like, profe, pedaleo y me muevo, ya. Pero cuando pedaleas, el movimiento del pedal se transmite a la llanta de atrás, ¿no? Sí, por la cadena. Por la cadena. La cadena, por ejemplo, aquí más o menos, estas líneas que son la cadena, transmite el movimiento del disco grande al disco chiquito. ¿Ahí todo se entiende? Sí, van en la Sí, misma. pero ahora vamos bien. Por ahora vamos bien, profe, muy bien. Ya. En estos casos, cuando ustedes trabajen con ruedas, con discos, con engranajes y muchos problemas más que tengan que ver con circunferencias, van a haber dos condiciones, ¿sí? Primero que todo, que si es que ellas están en contacto o están unidas por una cadena, estas dos circunferencias van a compartir la misma velocidad tangencial. Si él se mueve, ¿cuánto es la velocidad tangencial del radio chiquito, de la rayita chiquita, señoritas? 1.5 metros sobre 1.5 metros sobre segundos. Señorita Horna. Hola. Hola. Señorita Horna. Como ellos están unidos por una cadena, sus velocidades tangenciales tienen que ser la misma. Si su velocidad tangencial de él es 1.5 metros sobre segundos, ¿cuál sería la velocidad tangencial del radio 2? Del disco más grande. No, mire, tu velocidad tangencial aquí es 1.5 metros sobre segundo, ¿sí? De igual forma, su velocidad tangencial de él debe ser la misma que el del disco grande. Si su velocidad es 1.5, ¿cuánto sería su velocidad de él? Ya, tranquila. Siempre que, como es la misma velocidad angular, la misma velocidad tangencial, si su velocidad tangencial es 1.5 metros sobre segundo, su velocidad de él también es 1.5 metros sobre segundo, por la cadena, ¿sí? Cuando un objeto está unido por cadenas o están pegaditos los discos, sus velocidades tangenciales son las mismas, pero sus velocidades angulares son diferentes, ¿sí?
Otro caso es el caso cuando tenemos varias ruedas o discos uno sobre otro. Por ejemplo, en los cambios que hay en las bicicletas montañeras. En estos cambios de las bicicletas montañeras, aquí sí se van a dar cuenta que sus velocidades tangenciales son distintas. ¿Por qué, profesor? Porque tienen radios distintos, ya hemos visto. Mientras más grande el radio, mayor la velocidad tangencial. En estos discos, cuando hay uno superpuesto sobre el otro, hay uno sobre encima de otro, la velocidad angular es diferente, pero tu velocidad tangencial, la velocidad angular es la misma, pero tu velocidad tangencial es diferente, ¿sí? Estas dos cositas tienen que recordarlas bien, porque no solo sirven para física, hay problemas de razonamiento matemático que se resuelven con eso. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas ahorita? No, profe. Muy bien. Mi garganta. Vamos con la última parte. Bien, entonces podemos decir que la rueda 1, su velocidad tangencial 1, debe ser igual a la velocidad tangencial 2. ¿Ya, señoritas? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con eso, profesor? Lo único que hay que hacer es utilizar la relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular y operar, nada más. Ahora, acá les dicen, si la rueda de radio 1 es la mitad del radio 2, la rueda de radio 1 es la mitad del radio 2, si el radio 2 vale 10 centímetros, ¿cuánto vale el radio 1, señorita Zafiro Rojas? Señorita Zafiro. Sí, profesor. Si el radio 2 vale 10 centímetros y el radio 1 es la mitad del radio 2, ¿cuánto vale el radio 1? ¿5? Muy bien, vale 5, profesor. Vale 5 centímetros. Muy bien, entonces como vale 5 centímetros, gracias señorita Zafiro. Muy bien, listo. Muy bien, entonces como vale 5 centímetros, lo único que hay que hacer es reemplazar las velocidades tangenciales, que son las mismas, 1.5. Las angulares no sabemos, que lo deseamos determinar, y los radios. Pero como los radios están en centímetros, ¿a qué tenemos que pasarlo? A metros. Lo tenemos que pasar a metros. Lo tenemos que pasar a metros, profesor. Ah, ya, entonces, 1 metro sobre 100 centímetros. Operamos esto que está multiplicando, pasa a dividir, esto que está multiplicando, pasa a dividir, y me sale. Mi velocidad angular 2 del disco grande vale 15 radianes por segundo. Mi velocidad angular 1 vale 30 radianes por segundo. Si yo les preguntara, ¿cuál de los dos gira más rápido? ¿Cuál sería su respuesta? ¿El pequeño? El pequeño. chiquito. El más pequeño. El más pequeño. ¿Cuánto gira el más pequeño? 30 radianes por segundo. 30 radianes por 30 segundo. radianes. Gira más rápido. Muy bien. Siguiente. Por último. Este es un ejemplo de aceleración tangencial, aceleración centrípeta, así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que recordar que la aceleración centrípeta, para muchos casos, va hacia el centro, pero para otros va hacia afuera, ¿sí? Depende mucho de la perspectiva de lo que estemos trabajando. En este caso, nuestra aceleración centrípeta está yendo hacia adentro. Bien. Dice, un cuerpo se mueve de forma circunferencial, como se muestra en la figura. Determine cuál será la aceleración centrípeta del móvil. Pues, primero hay que recordar la relación. Hay que recordar que mi aceleración centrípeta es igual a mi velocidad tangencial sobre el radio o mi velocidad angular al cuadrado por el radio. Bien, aquí hay algo importante. Señoritas, ¿el radio en qué está expresado? Centímetros. En centímetros. ¿Y mi velocidad? Centímetros por segundo. Centímetros por segundo. Profesor, como todo está en centímetros, ¿yo necesito cambiarlo? No. Cuando ya todo está en centímetros, no necesitamos cambiarlo a metros. ¿Sí? Pero solamente en estos casos. Si no, no se puede. Señorita Naldos. Profe, no está. ¿O sí? ¿Se fue? No sé. 27. Es más, 2 no están. ¿Qué pasó aquí? No, ya no. faltó en la primera clase, pero no sé si entró. No sé, no he hablado con ella. Pero Naldos. me dijo que iba a faltar esas clases hoy porque está mal. Naldos. Sí le dije, Sí, mate. sí, está justificado.
Está justificado. Entonces, NAL 2 es Oh. J de justificado. J de justificado. Ya está. NAL 2 ya está. Sí, es que tengo que saber quiénes están y quiénes no. La señorita Samantha Quesñay. Samantha. María Paz. Sí, profesor, dígame. Señorita María Paz. ¿Yo tengo velocidad tangencial y radio o velocidad angular y radio? Velocidad tangencial y radio. Exacto. ¿Cuál de las dos utilizo? ¿La primera o la segunda? Yo creo que la segunda. ¿La segunda? Ah, no, la primera. La primera, Que tiene la profesor. velocidad tangencial. Ah, ya. Aquí había un error. Reemplazamos. Sí, yo lo reemplazo, opero y divido. Nada más. Cosa más sencilla del mundo. Y me sale en centímetros sobre segundo. Yo lo podría expresar en metros sobre segundo al cuadrado, señoritas, pero solo hay un caso en el cual debo hacer esto. Es el caso en el que nosotros querramos hacer que un cuerpo vaya hacia la parte de arriba. Pregunto, señor, ¿alguien ha visto la película de Los Simpsons? Obvio. La película. No, profe. ¿No? No me dejan. No. Yo sí, obvio. Creo que sí. Simpson. Perdón, profesor. Hay una escena en la cual Homero quiere ganar dinero para irse a Alaska. Una camioneta, creo que era. No, era una moto. Ay, Bueno, sí, era una camioneta para... Sí. Dígame, señorita Quesnay. ¿Para qué no me responde esta señorita Quesnay? Ya, después le pregunto. Muy bien. Entonces, si yo tengo... A Homero le decían que tenía que recoger no sé qué cosa de la parte alta para ganarse la camioneta, ¿no? No, tenía que dar una vuelta. O sea, tenía que dar vueltas con una moto sin caerse. Ajá. Pero se paraba cayendo. Ujú. ¿Qué fue lo que le dijo Lisa? Que lo haga rápido, o sea, que vaya con velocidad. Que no tenga miedo y que acelere. Ujú. Ajá, que acelere. Cuando aceleró, pudo hacer la vuelta completa, ¿no? Sí, y sí. ¿Por qué? y salió. Por la... ¿Qué es lo que hizo? Por la- por la velocidad. Por la velocidad. Aceleró. Generó más velocidad. Pero como estamos haciendo circunferencia, ¿qué tipo de velocidad ha generado? angular. Tangencial. Tangencial, porque está en el Tangencial. borde de la esfera. Ujú. La velocidad tangencial aumentó. Y como aumentó la velocidad tangencial, aumentó la aceleración. Centrípeta. 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 Ajá, centrípeta. O centrífuga. Elijan la que deseen. Mm. En ese momento es cuando te das cuenta que los Simpsons enseñan física. ¿Por qué? Porque cuando Homero aumentó su velocidad tangencial, aumentó su aceleración centrípeta o centrífuga. Y hay un punto que cuando tú aumentas tu aceleración, esta puede vencer a la aceleración de la gravedad. Y cuando esto sucede, mi aceleración centrípeta me empuja hacia arriba y yo puedo moverme de cabeza. Y no te caes. Bajo este concepto, cualquier problema que nos diga que un cuerpo está yendo sobre una superficie en contra de la gravedad y puede sostenerse es ¿por qué? Porque tiene una aceleración centrípeta que vence a la aceleración de la gravedad. A la gravedad, muy bien. Señorita Ana Paula Seminario. No me digan que no está. ¿Profe? Señorita Seminario. Mire, si al girar a una cierta velocidad yo genero aceleración centrípeta, en un lugar que no existiera gravedad y yo acelerara en forma circular, ¿generaría o no generaría aceleración? Generaría Yo giro y se genera una aceleración centrípeta.
Centrípeta. Centrípeta. Ajá. Y donde hay aceleración hay fuerza, ¿no? Exacto. Si yo hago girar un objeto en el espacio, cualquiera, genera su propia aceleración. O sea, estoy generando gravedad falsa, ¿no? Ujú. Eso, señoritas, es lo que hacen las estaciones internacionales. La Estación Internacional Espacial gira constantemente para generar artificial falsa para sus astronautas. Si no, los astronautas no podrían caminar y créanme que estar en gravedad cero es dañino para el cuerpo. Voy a hacer una última pregunta y ya con esto termino, ¿no? Entonces, todo movimiento circunferencial va a tener este propósito, el de generar una fuerza hacia afuera. ¿Recuerdan cuando veíamos las sillas voladoras? ¿Hacia dónde te empujaba? Afuera. Hacia afuera. ¿Y te empuja más afuera a medida que aumenta su velocidad? Si aumenta su velocidad. ¿Pero qué velocidad aumenta? ¿La angular o la tangencial? Tangencial. La tangencial. En realidad también es la angular, pero más vemos velocidad tangencial. Aumenta su velocidad tangencial y tú te vas cada vez más atrás, más atrás, más atrás, más atrás y te empuja. Es por el efecto de la aceleración centrípeta. Lo mismo ocurre con tu ropa en la lavadora. Pones tu ropa en la lavadora y pum, 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 lo empujas hacia los bordes porque empieza a acelerar, empieza a aumentar su velocidad tangencial y como aumenta la velocidad tangencial, aumenta la velocidad, se genera una aceleración centrípeta o centrífuga en este caso, que empuja todo hacia afuera. Muy bien. Ahorita, de todo lo que hemos hablado, ¿dudas, preguntas? ¿Nada? ¿Todo bien? Sí, profesor, física es más sencillo que Es que en realidad física es más sencillo que matemática porque no hay muchos cálculos. Solo que hay que entender muy bien los conceptos basiquitos. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido sobre la importancia de la aceleración centrípeta y más que nada de los movimientos circunferenciales. No es algo ajeno a nuestra vida, lo podemos ver en todas partes. Lo vemos en los juegos mecánicos, lo vemos en la lavadora, lo vemos cuando echas agua a tu tecito, ¿cómo se llama? Le echas azúcar a tu tecito y tienes que disolverlo. Siempre hay un movimiento circular y tiene como acción una aceleración centrípeta y una fuerza que empuja todo hacia afuera. ¿Cómo lo hemos aprendido? Usualmente este tema se aprende como lo hemos hecho ahorita, analizando el movimiento rectilíneo uniforme y de ahí ir, estudiándolo poco a poco hasta convertirlo en un movimiento circunferencial y analizar todo lo que conlleva. ¿Para qué me sirve lo aprendido? Para que hagas trucos de magia. Literalmente hablando. Puedes agarrar una botella llena sin tapa y hacerla girar y el agua no se va a caer. Había una página de Discovery Kids que hacía ese. Sí, de un balde con agua. Y había uno de hacer girar un balde con agua. A ver, veamos. Experimento, creo que lo había puesto así. Fuerzas centrípeta o centrífuga, es la misma vaina. Vamos a ver si este funciona. A ver, este. No, ese que está. Ya, miren. Ese líquido está sin tapa y está con una cuerda. No lo intenten en casa. O si lo intentan, cúbranse con algo que se pueda lavar. Pregunta, ¿por qué el líquido no se ha caído? Por la fuerza que velocidad. ejerce. Por la fuerza. Por la fuerza. ¿Qué está haciendo? ¿Qué tipo de señorita Valeria Sánchez? ¿Valeria Sánchez está? Se cancela. Profe. Señorita Valeria Sánchez, ¿por qué el agua no se caía? ¿Qué tipo de movimiento estaba haciendo el muchacho? A ver, voy a volver a poner el videito. O sea que lo vamos viendo. Él lo que está haciendo es un movimiento circunferencial, ¿no?
Entonces, como hace un movimiento circunferencial, va a tener una fuerza que las empuja hacia afuera. Y el líquido, cuando lo empuja hacia afuera, se vuelve por la aceleración centrípeta. Hay que recordar siempre eso. Siempre está todo en relación. Muy bien. ¿Qué tal, chicas? ¿Difícil, fácil? ¿Algo les faltó? ¿Algo sienten que algo falta? No, profesor, Está bien. está bien. Yo no Muy entendí bien. una misma parte. Dígame, rapidito para responderlo. Uno. ¿Ah? En el ejercicio 1. No sé si lo puedo poner. Porque Dígame. en el ejercicio anterior a ese, creo. Ya. Es acá. Ajá, ese. Ahí igualan el pi entre 4 a un teta entre 4. ¿Por qué? Porque normalmente la velocidad angular... Sí, señorita, ya está. La velocidad angular es teta entre tiempo. Y el tiempo que tú has tomado es 4 segundos. Entonces, pi entre 4 es igual a teta entre 4. Ay, como son iguales se cancelan. Ay, ay, ay. Y se puede multiplicar, se cancele y ya está. Bien, chicas. A ver, les voy a dar una ayudita, solo una, y con eso me voy. Cuando hagan la tarea, porque la tarea ya está subida, lo ideal es que siempre hagan un dibujo. El esquema está contando como nota, recuerden. Entonces, siempre hagan un dibujo de, por ejemplo, acá yo tengo velocidad tangencial y radio, dibujo mi pelotita, mi velocidad tangencial y mi radio, ¿sí? Escriban, cuando les dicen, califica datos, revisa datos, ya. Primero veamos los valores que conocemos. Eso de aquí es esa parte. Escriban qué datos están en el problema con todo y sus magnitudes. Y luego cuando dice resuelve el problema, no lo resuelvan por resolver. Primero escríbanme qué fórmula están utilizando. En la tarea están las 3 fórmulas que vamos a utilizar. Y luego reemplazan valores conocidos, escríbanlo bonito. Tómenle screenshot. Así quiero cada problema de la tarea. Es más, este es el problema 1 de la tarea. Así lo quiero. ¿Sí, señoritas? Tal cual con la explicación. Con todo, con la explicación. No quiero que me pongan la fórmula y lo resuelvan. No. Escríbanme, aunque sea. Recordando la relación entre velocidad tangencial y velocidad angular. Ya está. Usando la fórmula tal y me escribes la fórmula. No de golpe, ¿sí? Por favor. Reemplazando los valores conocidos, así. Háganlo bonito. Les va a ayudar más, créanme. No se van a equivocar haciendo eso. ¿Sí? Y por último, ¿les sacaron el screenshot? Profe, ¿cuántos problemas son? 6 preguntas. Ah, ok. 6 preguntas y las voy a explicar súper rápido. Cancela. La pregunta 1 ya he visto cómo sale. La pregunta 2 es parecida a la pregunta 1. La pregunta 3 es parecida a la que hicimos en las diapositivas. La pregunta 4 es exactamente la pregunta 2, pero cambiándole algunas cositas y luego determinar cuando el radio esté en la mitad, que es parecido a la pregunta 1. La pregunta 5 es exactamente la pregunta 3 de los ejercicios y la pregunta 6 es exactamente la pregunta 3, solamente que tienen que considerar que tu gravedad va a ser tu aceleración centrípeta y haces los cálculos. Cualquier duda, cualquier pregunta, por María Paz me la hacen pasar a mí, yo Sí. se la respondo. Y si no, igual hago un reforzamiento para aquellas que no hayan podido entender el tema. Las que no entendieron el tema, me mandan un correo o le escriben a María Paz y dice, profesor, no entendí muy bien el tema. Y yo las mando reforzamiento para que en 50 minutos terminemos de repasar todo. Muy bien, chicas. Yo con eso termino el día de hoy. Disculpen, me he pasado unos minutitos. Gracias por su atención. Nos vemos, chicas. ¿Cuándo se terminamos hoy? Chao, profesor, cuídense. Profe, gracias. Chicas, cuídense. Nos vemos, señoritas. Cuídense. Chao, hasta luego. Hasta luego.